El día de hoy vamos a estudiar los primeros 10 versículos del capítulo 2 que constituyen la conclusión de la primera sección de Efesios. Solo para hacer un pequeño repaso del capítulo 1, del verso 1 al verso 3, es como la introducción, y bueno, verso 1 al verso 2, perdón, y luego a partir del verso 3, Pablo ya comienza a tratar algunos temas y termina esta sección en el capítulo 2, verso 10. Solo esto es a manera de recordatorio, todos nosotros sabemos esto, pero por supuesto la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, ¿verdad? Y entonces lo que necesitamos recordar es que con Pablo, cuando Pablo está escribiendo Efesios o Romanos o Primera de Corintios o cualquiera de las cartas, es precisamente eso, ¿verdad? Es una carta. Entonces Pablo no está diciendo Efesios capítulo 1, ¿verdad? Y todo muy bien, ahora Efesios capítulo 2, ¿verdad? No es así. Pablo escribe la carta. Y entonces es muy importante siempre leer la Biblia por temas y no por capítulos y versículos. Siempre es importante discernir cuándo son los cambios de tema y no necesariamente solamente por capítulo. El Sermón del Monte es un buen ejemplo, ¿verdad? Es Mateo 5, 6 y 7. No solamente Mateo 5. Entonces vamos a seguir avanzando y vamos a leer Efesios capítulo 2. Entonces, si fueran tan amables de acompañarme, si tienen su Biblia, por favor, y me puede acompañar a Efesios capítulo 2, del verso 1 al verso 10. Y lo vamos a leer en Reina Valera 60. Aunque la verdad es que aquí la Reina Valera y toda la familia de Reina Valera, es decir, la 60, la 1909, la Biblia del Oso, la 2015, la Reina Valera contemporánea, todas las traducciones que le pertenecen a la familia de la Reina Valera, la verdad es de que hacen un muy mal trabajo traduciendo esta primera frase, este primer versículo de Efesios capítulo 2, porque la primera frase de Efesios 2 en la Reina Valera 60 dice, y Él os dio vida a vosotros. No es así, o sea, sí nos dio vida, pero no aparece esa primera frase. De hecho, en el original, la primera mención de lo que Dios hace no aparece hasta el verso 4. Los primeros 4 versículos habla solamente de cómo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, conforme a la naturaleza del príncipe de este mundo, etcétera, etcétera, hasta que en el verso 4 Pablo hace ese contraste. Una mejor traducción acá, en este caso, sería la Nueva Traducción Viviente, hace un muy buen trabajo traduciendo estos pasajes, o Dios habla hoy, también es una buena traducción en este capítulo. Pero de todas maneras, solo con esa aclaración, pues vamos a leer Reina Valera 60 porque es la versión más conocida. Entonces leemos a partir del verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí está el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y añade aquí, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y que el Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Los primeros 4 versículos de este pasaje describen el estado tan atroz, tan terrible, tan destrozado
de la humanidad. Y entonces vemos imágenes, tengo algunas imágenes aquí que son imágenes absolutamente terribles, pero lamentablemente son imágenes muy, muy comunes, a tal punto que no hacen realmente nada en nuestra conciencia. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos problemas de pobreza, ¿verdad? Pobreza infantil, acá en Guatemala y en muchos otros países del mundo. Y el mundo no debería ser así. O sea, ningún niño no merece vivir en un basurero o tener que pasar hambre, o ninguna persona realmente tendría que vivir bajo estas condiciones. Sin embargo, estas imágenes son muy comunes y nosotros las vemos como es la vida. Tenemos muchas guerras, por ejemplo. La más famosa en este momento es Rusia y Ucrania, pero en todo el mundo hay varias guerras, especialmente en el continente africano. Niños participan en estas guerras, hay muchos niños que son reclutados, son secuestrados para convertirlos en soldados, niños de 8 o 9 años, y entonces hay personas que se están matando constantemente. Los índices de violencia son altísimos. Acá en Guatemala los índices de violencia son muy altos. Nosotros nos acostumbramos de alguna manera a vivir con estos índices a tal punto que tal vez no nos damos cuenta, pero sí vivimos en una sociedad extremadamente violenta en donde la gente se mata por un teléfono celular. Luego tenemos otros problemas sociales como la desnutrición, especialmente la desnutrición infantil. Otra vez, las tasas de desnutrición infantil en Guatemala son de las más altas en el continente americano. Este niño creo que está en la India, pero no tenemos que ir muy lejos, no tenemos que ir a la India definitivamente para observar todo esto. Ahora, yo no sé qué tipo de sentimiento o emoción le provoca este tipo de imágenes, pero hay algo que realmente está mal en el mundo. No sé si solo soy yo que siente que el mundo va como de mal en peor y los estándares y los valores y los principios realmente se han perdido por completo. Decir cosas tan sencillas como que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, ahora ya no se puede, ahora es totalmente controversial. Durante la pandemia es muy interesante porque los ricos, el porcentaje de personas más ricas del mundo, como los ejecutivos de Amazon y Apple y Google y este tipo de personas, se enriquecieron como nunca antes. Las personas más pobres del mundo se empobrecieron como nunca antes. Nunca antes en la historia de la humanidad, del mundo, ha habido tal desigualdad entre ricos y pobres como en el 2022 gracias a la pandemia. Eso es muy preocupante. Violencia, injusticia, falta de educación. Es un cuadro realmente deprimente. Es algo que realmente no dan ganas de dar un grito de júbilo, dan ganas de irse a meter debajo de sus chamarras y nunca más tener que volver a salir. Y la pregunta es, ¿por qué el ser humano es completamente incapaz de manejar sus propios asuntos? Ya se dan cuenta que nosotros los seres humanos echamos a perder todo. Lo hemos hecho desde el huerto del Edén. Y todo lo que nos dan lo echamos a perder. No logramos construir una sociedad justa, no logramos construir una sociedad libre, no logramos construir una sociedad tranquila. Acabamos de celebrar hace un par de meses el mes de la libertad, pero realmente no tenemos libertad, vivimos esclavizados a muchas cosas. Y entonces la pregunta sería, ¿qué dice la Biblia respecto a todo esto? ¿Cuál es la solución bíblica? La solución bíblica o la opinión bíblica, el veredicto bíblico respecto a la condición de la humanidad, la encontramos en este pasaje, en Efesios 2, del verso 1 al verso 10. De muchas maneras, este siguiente párrafo es parte de la oración del capítulo anterior. Recuerden que Pablo de alguna manera termina el capítulo 1 en nuestras Biblias orando y pidiendo que el Padre de toda sabiduría nos revele su amor y su gracia y su gozo, pero ahora nos va a hablar de cómo Dios expresa su grandeza de otra manera. Dios no solo mostró su poder resucitando a Jesús, sino también mostró su poder y amor resucitándonos a nosotros. Jesucristo estaba muerto, pero Dios lo levantó y lo exaltó, y nosotros también estábamos muertos, pero Dios nos levantó y nos exaltó juntamente con Cristo. Ahora, para entender esto, realmente necesitamos entender que esta descripción de estar muertos en delitos y pecados nos describe a todos. Acá no podemos pensar en las personas malas de la sociedad, no podemos pensar en los ladrones, en los violadores, en los asesinos en serie, en los que estafan, en las personas que nosotros consideramos los malos del cuadro. Realmente no podemos pensar en estas personas, necesitamos pensar en
todos nosotros. Esta es una descripción de nosotros. Pablo nos va a decir exactamente cómo estábamos nosotros y luego nos va a decir cómo estamos en este momento. Entonces, lo primero que Pablo nos dice es que estábamos muertos. Esta es la primera parte de esta descripción. Estábamos muertos. Y hay que entender que cuando Pablo dice que estábamos muertos, esta muerte a la cual Pablo se refiere no es una muerte metafórica. Este no es un instrumento retórico o poético que Pablo está diciendo o utilizando. Esto no es como cuando el padre del hijo pródigo dice: es que mi hijo estaba muerto y ahora ha revivido. No exactamente, porque el hijo pródigo realmente no estaba muerto, estaba mal, estaba perdido, pero no estaba muerto. En cambio, Pablo dice que nosotros sí estábamos muertos, y esto describe la condición espiritual de todos los que están fuera de Cristo. Cualquier persona que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque por la sociedad en la que vivimos tendemos a perder esto de vista. Toda persona que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, sin importar sus circunstancias, sin importar su estatus económico, social, educativo o religioso, cualquier persona que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador está muerta. Y Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestros delitos y pecados son dos palabras diferentes, tienen dos significados diferentes, pero tenemos que entender qué significan, porque lo que Pablo va a hacer es de que Pablo va a describir a toda la humanidad con estas dos palabras. La primera palabra es la palabra paraptoma, y va a aparecer ahí en las pantallas si usted quiere apuntar. Esta es la palabra griega, paraptoma. Esta palabra significa transgresión, pero acá se traduce como delito. Y otra vez, hay que tener cuidado con este tipo de cosas de no imponer nuestros significados modernos en español sobre estas palabras, sino necesitamos pensar qué habrá significado para la audiencia original. Un delito no es exactamente la mejor manera de traducirlo, sería tal vez mejor traducirlo como una transgresión. Y esta palabra significa un paso en falso, significa cruzar un límite conocido o desviarse del camino correcto. Es cuando hay un rótulo que dice no hay paso y usted sigue avanzando. Eso es paraptoma, eso es una transgresión. Es no estacionar, no cruzar, no se meta aquí, o hay un límite que nos dice hasta acá y nosotros seguimos avanzando. Eso es una transgresión. Y esto habla de un estado activo, ¿sí? Esto habla de algo intencional, por así decirlo. Algo que uno se determina, y algo que es algo intencional, algo una actitud constante, un estilo de vida. Esta palabra describiría a todas las personas que nosotros normalmente llamaríamos pecadoras. O sea, todas las personas que se dedican a hacer el mal, que se empeñan en hacer el mal, que tienen este estilo de vida pecaminoso, están constantemente cruzando los límites de lo que Dios dice que es bueno y correcto. La otra palabra que Pablo utiliza, que es la palabra que se tiende a traducir como pecado, es la palabra hamartía. En este caso la H sí se podría pronunciar, o si usted la quiere escribir con J, pero en griego sí se pronunciaría esta palabra hamartía. Y esta es la palabra que tiende a traducirse como pecado, pero lo que literalmente significa es no dar en el blanco o no alcanzar la medida. Se utilizaba originalmente para describir cuando alguien estaba ejercitándose a tirar el blanco, o sea, tengo que tirar para allá y la flecha sale torcida. O sea, la portería está en esta dirección y yo soy patas para el monte y tiro para otro lado. Eso es fallar el blanco, eso es hamartía. Esto es una actitud pasiva. Esto no es necesariamente algo constante, no es algo intencional, es una actitud pasiva. Y esto describe a todas las personas que nosotros diríamos no son tan malas. No fuman, no toman, no tienen vicios, no son promiscuos, no estafan, no roban, no mienten, intentan vivir su vida, no se meten con nadie, nadie se mete con ellos. ¿Qué tan malo tienen ellos? Pues
según Pablo, estas personas están bajo hamartía. De todas maneras, no dieron en el blanco de la justicia y la santidad perfecta de Dios. Y básicamente lo que esto significa es que fuera de Cristo no hay verdadera vida. La humanidad creada por Dios, para Dios, ahora está viviendo sin Dios. Y eso es otra vez, eso es lo que realmente tenemos que entender. Cualquier persona que practique cualquier otra religión, cualquier persona que viva bajo cualquier otro sistema, la Biblia la describe como una persona muerta. No es una persona, no es un hermano separado, no es una persona simplemente ligeramente confundida, no es una persona que busca a Dios de su manera, que es la forma en que usualmente tendemos a describir estas personas, es una persona muerta. Ahora, la siguiente parte de la descripción es que dice que estábamos esclavizados. O la forma en que lo dice es de que andábamos en nuestros delitos y pecados. Y Pablo dice que estábamos esclavizados a tres cosas. Estábamos esclavizados al mundo, estábamos esclavizados a la carne y estábamos esclavizados al diablo. Estas tres cosas son importantes notarlas para lo que viene después. Pablo va a presentar un contraste muy marcado entre estas tres cosas y lo que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Entonces, estábamos esclavizados al mundo, estábamos esclavizados a la carne y estábamos esclavizados al diablo. Ahora, ¿cuáles son entonces estas tres cosas? Cuando Pablo dice el mundo, ¿a qué se refiere cuando dice que estábamos esclavizados al mundo? El mundo es los principios y valores o el sistema que va totalmente en contra de Dios. Ya se da cuenta que lo que el mundo llama bueno, Dios llama malo. Y lo que el mundo llama malo, Dios llama bueno. Lo que el mundo valora, lo que el mundo llama éxito, lo que el mundo llama una buena vida, tienden a ir totalmente en contra de lo que Dios llama algo bueno. El sistema es la forma de pensar, la forma de vivir. Podríamos llamar esto una esclavitud cultural. Estábamos esclavizados a la cultura del mundo. Y aquí obviamente no estoy hablando de tamalitos y chuchitos y este tipo de cosas de nuestra cultura. Estoy hablando del mundo, estoy hablando del sistema que opera e impera detrás de todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Cosas como el materialismo, cosas como el secularismo, cosas como el consumerismo, este afán por consumir, este afán por tener, esta actitud de competencia, esta actitud de yo necesito ser el mejor, sea como sea, y sin importar quién se pone al frente o quién se pone delante de mí, esta actitud de yo tengo que ser el más poderoso, este afán de deseo, sexo y poder, y dinero, sexo y poder. Esto es la cultura del mundo. Y si usted se da cuenta, esta influencia está en todos lados. Esta influencia está en las películas, esta influencia está en las series, esta influencia está en la música, esta influencia está en las vallas publicitarias, esta influencia está en los productos que nosotros consumimos, en la forma en que nos venden los productos que nosotros consumimos. Esta cultura está en todos lados. Y esta es la parte que Pablo quiere que nosotros entendamos. Todo esto es muy, muy intencional por parte del mundo. Sí, el mundo sí está intentando avanzar la agenda LGBT para nuestros niños. Necesitamos dejar de ser ingenuos respecto a eso. Necesitamos dejar de decir es que solamente es una caricatura. Hay caricaturas que no son malas, está bien, pero hay muchas caricaturas que no están simplemente siendo inocentes, no es simplemente decir, ay, tan lindo el videojuego. Hay influencias mundanas detrás de esto. Hay influencias y muchas personas y todas las personas que no son cristianas, Pablo dice, son esclavos a esto. Este es el sistema que los gobierna, este es el sistema que los rige, esta es la forma en que ellos están obligados a vivir. Y luego Pablo dice que detrás de todas estas influencias culturales necesitamos entender quién está. Detrás de todas estas influencias culturales está el diablo. Y la sociedad moderna, el mundo moderno, incluso la iglesia moderna, de muchas maneras ha dejado de creer
en el diablo y en los demonios. Y obviamente hay que tener un equilibrio en esto, hay que tener un equilibrio bíblico en esto. Yo no estoy diciendo que usted tiene que andar de arriba para abajo buscando demonios detrás de cada arbusto, detrás de cada letra del alfabeto y detrás de cada canción. No ponga las canciones de Marcos Witt al revés para ver qué mensaje satánico le va a salir, una cuestión así. O sea, tampoco se trata de ser paranoico, pero sí necesitamos entender que el diablo sí existe y tiene una agenda muy, muy intencional, muy determinada. Y los demonios también existen y ellos también están intentando esclavizar a todas las personas. Entonces, detrás de estas influencias culturales está el diablo, que es el segundo factor. Dice que estamos esclavizados al mundo, a la carne. Ahorita vamos a hablar de la carne y al diablo. Y es interesante porque Pablo utiliza la misma palabra para describir la acción, porque dice que es el príncipe del espíritu del aire y dice que es el que ahora opera, y esa palabra opera es la misma palabra griega que Pablo utiliza para describir la acción de Dios resucitando a Jesús. En otras palabras, esto significa que nosotros solos no podíamos salir. No hay ninguna forma de poder salir solos. La tercera influencia maligna es de nuestros deseos pecaminosos. Es lo que la Biblia llama la carne. Cuando hablamos de la carne, por supuesto, no estamos hablando del cuerpo, no estamos hablando del cuerpo físico necesariamente, estamos hablando de los deseos desenfrenados. Es un desequilibrio en los deseos normales y naturales. El enemigo siempre tuerce y manipula los deseos normales y naturales de las personas. Todos tenemos hambre, pero el hambre se puede convertir en gula. Todos tenemos deseo sexual, pero el deseo sexual se puede convertir en lujuria. Todos nos enojamos, pero el enojo se puede volver ira y eso se puede volver incluso asesinato y muchas otras cosas. Se puede volver, otras actitudes se pueden volver avaricia o codicia. Entonces es la voluntad de la carne y de los pensamientos, es el deseo desenfrenado. Otra manifestación de la carne es el orgullo y la arrogancia. Donde quiera que haya orgullo y arrogancia, eso es una manifestación de la carne. Y Pablo dice, las personas antes de venir a Cristo, o sea, todos nosotros antes de ser cristianos, éramos esclavos a eso. Entonces no sé si se dan cuenta, pero el pecado es interno y externo. El pecado está afuera, pero también el pecado está adentro. Y hoy día la sociedad tiende a buscar soluciones externas para problemas internos. Decimos, no, es que hay que erradicar la pobreza. Sí, pero la pobreza no es un problema interno, la pobreza es un problema externo. Hay que erradicar el analfabetismo. Si tuviéramos mejor educación, si tuviéramos un mejor gobierno, si votáramos por este candidato, si tuviéramos más filantropía, si tuviéramos más psicología, si tuviéramos más educación o conocimiento en cierta área, si tuviéramos mejores políticas, si abrazáramos el socialismo, si abrazáramos políticas de derecha, entonces sí podríamos erradicar los males de la sociedad. No. Y lo que Pablo nos enseña acá es de que nosotros no podemos echarle la culpa a nuestro entorno de nuestra propia conducta pecaminosa. Lo que Pablo está diciendo es, yo no puedo decir, es culpa de mi papá, es culpa de mi apellido, es culpa del lugar en donde yo viví. Es que yo robaba o robo porque soy pobre. Pablo dice, eso no es excusa. Es que lo que pasa es que los que somos de por allá somos así. El pecado es algo intrínseco, es algo innato. Si lleváramos a una persona y la colocáramos en una isla desierta, esa persona seguiría siendo pecador. Si criamos a una persona en las favelas de Río de Janeiro, seguiría siendo pecador. Y si criamos a la misma persona en el Palacio de Buckingham, sigue siendo igual de pecador. De nada que ver con el entorno. El pecado es algo que viene dentro de. Y ese es el problema, esa es la razón por la cual no podemos salir. Es nuestra propia naturaleza. Y eso significa que estábamos condenados. Pablo dice que estábamos bajo la condenación y éramos por naturaleza, dice, objetos de la ira de Dios. De la ira de Dios. Ahora, acá necesitamos entender qué es la ira de Dios y qué no es la ira de Dios. Porque muchas veces no entendemos la ira de Dios y esto es un tema que lamentablemente se abusa muy frecuentemente en las iglesias. Porque o pintamos a un Dios permisivo, liberal y alcahuete, o pintamos a un Dios caprichoso, bravucón y que está interesado en castigarnos por nuestras malas decisiones.
Es común escuchar, por ejemplo, entre los cristianos cuando viene algún huracán o viene algún tipo de tragedia natural o algún tipo de calamidad, es común entre ciertos cristianos escucharlos decir: eso es castigo de Dios. Es castigo de Dios sobre los de Haití, sobre los de Nicaragua, sobre los de Guatemala, sobre los cualquiera, porque son pecadores. Sí, tiene razón, pero todos somos igualmente pecadores. Nosotros merecemos un huracán tanto como los de Haití. O sea, Guatemala no es un mejor país solo porque aquí somos el 54% de cristianos. Nos da lo mismo. Éramos por naturaleza, dice Pablo. Entonces tendemos, o algo le pasa malo a alguien, le pasa algo malo a alguien y la persona tiende a pensar: por algo me está castigando Dios, Dios ha de estar enojado conmigo. Entonces necesitamos entender qué significa la ira de Dios. Lo primero que necesitamos entender es que la ira de Dios no es como la del hombre. En otras palabras, su forma de enojarse no es un buen modelo para entender el enojo de Dios. La ira humana no es un buen modelo para entender la ira de Dios, porque la ira de Dios no es como la ira humana. Dios no se enoja por despecho. Nosotros sí. Nosotros nos enojamos simplemente porque nos ofendieron. Ofendieron nuestra dignidad, nuestro orgullo. Entonces nosotros también se van a ver con quién se están metiendo. Dios no hace eso. Dios no se enoja porque es malo. Hay gente que es mala, es gente que por malicia se enoja. Dios obviamente no es malo. Dios no se enoja por animosidad. En otras palabras, y esto es muy importante que hay que entenderlo, Dios no odia a nadie. Dios no odia a nadie. Hay muchas personas que preguntan, especialmente fuera del cristianismo: ¿por qué Dios odia a los gays, por ejemplo? Dios, ¿por qué odia a los transgéneros? ¿Por qué los condena a todos al infierno? No, Dios no odia a nadie. Su ira no es sinónimo de odiar. De hecho, les voy a mostrar ahorita en un ratito que la ira de Dios es una manifestación de su amor. Dios tiene ira porque Dios es amor. Entonces, Dios no se enoja por animosidad y Dios no se enoja por venganza. Dios no está buscando venganza. Dios no está buscando pagarle a los pecadores de la forma en que a Él le pagaron. Dios no está buscando formas de quedar tablas y decir: ahorita van a ver. Dios no se enoja de esa manera. Pero la ira de Dios tampoco es causa y efecto, o siembra y cosecha. Hay personas que piensan que la ira de Dios es simplemente: si yo hago algo malo me va a pasar. Eso es la ira de Dios. No, la ira de Dios sí tiene un aspecto personal. Sí es una parte del carácter de Dios. Entonces no es simplemente algo impersonal, no es simplemente un sistema en donde si yo siembro A voy a cosechar A y si siembro B voy a cosechar B. No es así. Sí es parte del carácter de Dios. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Aquí está la definición de la ira de Dios, si usted la quiere ver o le quiere tomar foto. La ira de Dios es la hostilidad personal, justa y constante de Dios hacia el mal. Es la hostilidad personal, justa y constante de Dios hacia el mal. Entonces solo quiero que notemos un par de palabras en esta definición. Una es que es justa. Entonces Dios no se enoja porque sí. Dios no se enoja más de lo que tiene que enojarse. Y Dios no actúa por enojo. Entonces Dios no le dice a un pecador: mira, ya me tenés hasta acá, te vas al infierno porque mira, ya te di un montón de oportunidades de arrepentirte y no lo aceptaste, te vas al infierno porque ya me caíste mal. Dios no se enoja de esa manera. Es la ira justa, es la hostilidad personal justa y constante de Dios hacia el mal, no hacia los malos, hacia el mal. Otra forma o algo que podemos añadir a esta definición es que la ira de Dios es la negación absoluta de hacer concesiones. En otras palabras, Dios no cambia sus estándares. Lo que Dios llama bueno es siempre bueno y lo que Dios llama malo es siempre malo. Dios no cambia de opinión respecto al bien y al mal. Dios no va a decir: ¿saben qué? Lo he estado pensando y sí, eso que yo pienso que el adulterio no está tan mal después de todo bajo ciertas circunstancias. Dios nunca va a decir: el homosexualismo ya no es pecado porque pues
¿quién soy yo para juzgar? Y amor es amor. Entonces Dios no hace concesiones, Dios no cambia de opinión en base a lo que es bueno o lo que es malo. Ahora, la ira de Dios y su amor no son incompatibles. La ira y el amor de Dios van juntos. Porque la ira muchas veces es una expresión del amor. A veces el amor se expresa a través de la ira. Y alguien podrá decir, ¿cómo rayos funciona eso? ¿Cómo puede ser la ira la expresión del amor? Habían veces, y la forma en que yo lo entiendo, y tal vez esto nos pueda ayudar a todos a entender eso, cuando yo estaba pequeño, yo estaba creciendo, habían muchas cosas que mis papás nos pedían con Grace no hacer. Parecían que habían más cosas que no podíamos hacer que cosas que sí podíamos hacer. Y si transgredíamos, eso es paraptoma, si íbamos más allá del límite y desobedecíamos, mis papás se enojaban con nosotros y nos castigaban, no por enojo, pero sí expresaban su enojo. Y uno dice, ¿por qué se enojaban? Porque nos amaban y porque estaban preocupados de que algo malo nos podía pasar. O sea, mi papá a veces me decía, no juegues con tal cosa. Y yo resultaba jugando con eso y mi papá se enojaba y decía, ¿por qué te dije que no jugar? Ahora, ¿por qué está enojado? Porque me ama. En este caso, la ira era una manifestación de su amor. Porque le voy a decir algo, el opuesto de la ira no es el amor, o perdón, mejor dicho, el opuesto del amor no es la ira. El opuesto del amor es la indiferencia. Lo contrario al amor no es el enojo. Lo contrario al amor es la indiferencia. Si a mi papá le hubiera dado lo mismo, eso hubiera sido falta de amor. Si mi papá me hubiera dicho, basta, bueno, jugá con ese cohete, ¿querés jugar con un morterito? Dale. ¿Qué me importa? Eso es falta de amor. Entonces, si Dios simplemente nos dijera, ¿saben qué? Hagan lo que quieran, yo ya no me voy a meter, yo ya no les voy a decir que está bien y que está mal. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran y ¿qué me importa a mí? Eso sí es falta de amor. La ira de Dios no es falta de amor, es una manifestación del amor de Dios. Y de hecho, la rectitud moral de Dios y su carácter garantizan que sus estándares nunca cambiarán. La ira, de hecho, es algo bueno, porque la ira garantiza que habrá justicia. Si Dios cambia de opinión respecto a lo que es bueno y lo que es malo, ¿cómo podemos esperar nosotros tener justicia? ¿Cómo podemos nosotros saber si hoy sí va a estar a favor o hoy sí va a estar en contra? No vamos a poder determinar eso a menos de que Dios se mantenga igual, a menos de que nosotros siempre sepamos que lo malo lo va a enojar. Entonces es la única manera en que podemos tener paz. Ahora, cuando dice que éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios, está hablando de nuestra naturaleza en Adán. Recuerden, hablamos de esto hace creo que 15 días o 20 días, en que la Biblia tiene este concepto de pecado colectivo. Y lo dijimos de esta manera en que ninguno de nosotros estábamos presentes en el huerto del Edén cuando Adán decidió rebelarse contra Dios. Ninguno de nosotros estaba ahí. Ninguno de nosotros le dijo a Adán o a Eva, cómete la manzana. Nunca le dijimos eso. Pero sí participamos de la misma naturaleza de Adán. Y por lo tanto, la Biblia es clara. De hecho, este versículo de Efesios 2, del 1 al 3, es un resumen de Romanos capítulo 5. Porque lo que dice Pablo en esencia en Romanos 5 es que todos nosotros pecamos en y con Adán, porque todos nosotros participamos de la misma naturaleza de Adán. Entonces la naturaleza humana de por sí es una naturaleza caída, es una naturaleza en necesidad de redención. Ese es el estado por default. O sea, los humanos vienen chuecos, vienen con defecto de fábrica. Porque todos desde el momento en que nacemos participamos de la naturaleza de Adán. Ahora uno dice, pero ¿de verdad que se aplica? Sí. Y entonces, porque ahorita vamos a ver el contraste y nos vamos a dar cuenta que de igual manera todos nosotros participamos de la naturaleza de Cristo.
Entonces es muy importante participar de la naturaleza de Adán, porque eso nos va a permitir luego participar de la naturaleza de Cristo. Ok, entonces luego de pintar este cuadro muy, muy oscuro y deprimente, y gracias Pablo por arruinarme el resto de la noche, Pablo va a comenzar su contraste en el verso 4. Y el verso 4 es un versículo absolutamente fantástico, porque el contraste es totalmente marcado. El contraste de la gracia es el famoso pero Dios. Pero Dios, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los cuales andábamos en otro tiempo conforme a nuestra naturaleza, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios por su gran amor nos tuvo misericordia. Estábamos muertos y los muertos no resucitan, pero Dios nos resucitó juntamente con Cristo. Éramos esclavos por naturaleza, pero Dios nos ha levantado con Cristo. Entonces, la siguiente parte de este párrafo habla de lo que Dios hizo y luego habla de por qué Dios lo hizo. Entonces, vamos a ver cómo nos... Sí, ahí vamos. Muy bien. Ok, entonces veamos primero lo que Dios hizo. En una sola palabra o en una sola frase, lo que Dios ha hecho es nos ha salvado. Eso es lo que significa. Ahora, esta palabra salvado, y ahorita vamos a hablar un poco más de qué significa este concepto de salvación, pero salvados en este caso es, en gramática es lo que se conoce como un participio perfecto, y básicamente lo que eso significa es de que son las consecuencias permanentes de la acción de Dios en el pasado. Dios nos salvó una vez y para siempre, pero seguimos cosechando esas consecuencias por toda la eternidad. Nos ha salvado, no nos necesita volver a salvar, pero sí necesitamos ir descubriendo los efectos de esa salvación en cada momento. Y luego Pablo utiliza 3 verbos para describir las acciones de Dios y los une con el con para unirnos con Cristo. Entonces aquí tenemos las 3 cosas que Pablo dice que Dios hizo por nosotros. Número 1, nos dio vida con Cristo. Luego nos resucitó con Cristo. Luego nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora, solo quiero que noten esto es muy, muy interesante. Me encanta lo que la palabra hace acá, porque lo que Pablo está haciendo es de que está describiendo 3 partes claves del ministerio de Jesús. Estos 3 verbos corresponden a lo que nosotros llamamos en la vida de Jesús resurrección, ascensión y sesión. Resurrección, ascensión y sesión. Cristo resucita de entre los muertos, es levantado al cielo y luego se sienta. Esto es sesión, se sienta a la diestra del Padre. Esto es lo que nosotros afirmamos cuando recitamos el credo. Por ejemplo, está la parte del credo donde dice: y él resucitó al tercer día conforme a las escrituras y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, está sentado a la diestra del Padre y de nuevo vendrá para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Entonces Cristo resucita, Cristo asciende al cielo y Cristo se sienta a la diestra del Padre. Pero lo interesante es de que Pablo no está hablando de Jesús. Pablo está hablando de nosotros. Pablo acá no está diciendo Jesús resucitó y ascendió y se sentó. Pablo está diciendo nosotros resucitamos, ascendimos y estamos sentados en lugares celestiales. Nosotros también tuvimos resurrección, ascensión y sesión. La clave para entender la vida cristiana es entender que estamos en Cristo. Y gracias a que estamos en Cristo, compartimos su resurrección, su ascensión y su sesión. Y dice que ahora estamos sentados en lugares celestiales. Solo quiero que ustedes noten esto. Los lugares celestiales son los mismos, es el mismo lugar en donde antes reinaban los poderes que a nosotros nos tenían esclavizados. Los lugares celestiales es el lugar en donde antes reinaba la carne, el diablo y el mundo. Ahora, gracias a su resurrección, Cristo reina supremo sobre esas fuerzas y nosotros estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales.
el esclavo pasó a ser amo. El que estaba más abajo ahora ha pasado a ser amo y dueño. Y ahora nosotros reinamos juntamente con él en esa misma esfera. Recuerden que estábamos muertos, les dije que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo primero que Pablo dice es, nos dio vida. Ahora hemos sido revividos espiritualmente. Éramos esclavos, pero ahora reinamos. Hemos sido entronizados. Pero el mayor énfasis de esta parte es por qué Dios hizo lo que hizo. ¿Qué hizo? Nos salvó, nos dio vida, nos levantó y nos sentó, nos salvó. Pero la siguiente pregunta, que de hecho es la pregunta más importante, es ¿por qué? ¿O qué lo motivó para hacer todo esto por nosotros? Y aquí está la clave. Lo que le motivó a hacer todo esto no era algo que estaba en nosotros. ¿Qué vio Dios en nosotros para salvarnos? Nada. ¿Qué había de bueno en nosotros para salvarnos? Nada. Absolutamente nada. Dios no vio nada bueno, ni atractivo, ni deseable en nosotros. Nosotros no merecíamos absolutamente nada. La motivación para la salvación no vino de nosotros, la motivación para la salvación vino de parte de Él. Dios nos salvó por algo que está en Él, que es su gracia. Dios nos salva por su gracia. Y Pablo utiliza 4 palabras para describir las acciones salvadoras de Dios. Y vamos a ver rápidamente estas palabras y luego quiero aterrizar y amarrar todo esto y creo que el último punto va a ser muy bueno. Primero Dios. Entonces tenemos estas 4 palabras: misericordia, amor, gracia y bondad. Misericordia, amor, gracia y bondad. ¿Por qué estas 4 palabras? Primero, misericordia, porque nosotros estábamos muertos y éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y uno de los significados de la palabra misericordia es amor para el que está abajo. Misericordia es amor para el que está abajo, para el indigno, para el inferior. Todos nosotros amamos a personas, pero seamos sinceros, tendemos a amar a personas que son iguales a nosotros. Tendemos a amar a personas que nos corresponden nuestro amor, que son capaces de corresponder nuestro amor de la misma manera. Tendemos a amar a personas que si yo le digo te amo, también me va a decir a mí te amo. Si yo puedo hacer algo por esta persona como muestra de mi amor, yo espero que esa persona haga algo similar hacia mí. Seamos tan prácticos como los cumpleaños, seamos sinceros, usualmente nos invitan a cumpleaños de personas que tienen más o menos nuestro mismo estatus socioeconómico. Y nosotros también invitamos a gente a nuestro cumpleaños de gente que más o menos de nuestro mismo estatus socioeconómico. No invitamos a un montón de indigentes a nuestro cumpleaños. Ahí no van a haber regalos. Pues sí. Entonces no amamos así, tendemos a amar así. Dios no puede amar así, porque nosotros estamos ahí abajo. Entonces Dios tiene que amar hacia abajo. Dios tiene que tener misericordia, amor para el que está abajo. Gracia, porque nosotros merecíamos solo el juicio. Pero gracia es favor inmerecido. Estábamos muertos. La paga del pecado es la muerte. Todos estábamos en Adán, con Adán. Por naturaleza éramos pecadores. Por naturaleza merecíamos el justo juicio de Dios. Porque cuando se comete un crimen hay un castigo. Eso no es maldad. Cuando una persona asesina a alguien y el juez le da 50 años de cárcel, eso no es maldad, eso no es venganza. El juez no está haciendo mala onda. El juez está haciendo justo. Es lo que merece.
Entonces, cuando nosotros por naturaleza éramos objetos de la ira de Dios a causa de nuestros pecados, porque cualquier es una transgresión, es una ofensa, es perdernos del blanco, es desviarnos, eso merece un justo juicio. Pero Dios nos concede gracia. Estábamos bajo la ira de Dios, pero el amor de Dios triunfa sobre la ira. Por eso es misericordia, gracia, amor y bondad. Y por último, la bondad de Dios es el carácter innato e intrínseco de Dios. Es su naturaleza más, puede utilizar esta palabra, más pura, más cercana. Dios actuó de esta manera porque Él es bueno. Nosotros actuábamos conforme a nuestra naturaleza caída. Dios también actúa en base a su naturaleza buena. Y por lo tanto Él responde con nuestro pecado, a nuestro pecado. Dios responde con su bondad. Nosotros actuamos conforme a nuestra naturaleza. Dios dice, yo voy a actuar conforme a mi naturaleza. Dios actuó de esta manera porque Él es bueno, pero también Dios actuó de esta manera, dice este pasaje, para mostrar en los siglos venideros la incomparable riqueza de su gracia. La incomparable riqueza de su gracia. Entonces solo quiero que vean este contraste. Esto a mí me encantó y espero que a usted también le bendiga. Entonces vea esto. La resurrección de Jesucristo demuestra la incomparable grandeza de su poder. Dice la supereminente grandeza de su poder, la cual mostró para con nosotros resucitando a Jesús de entre los muertos. La resurrección de Cristo demuestra la supereminente grandeza de su poder. Pero, siguiente diapositiva, por favor, salvarnos y levantarnos a nosotros demuestra la incomparable grandeza de su gracia. Dios dice, yo voy a desplegar mi poder de una vez y para siempre. Yo voy a dar mi máxima demostración de poder resucitando a Jesús. Pero luego nos ve a nosotros y dice, yo voy a dar mi máxima demostración y manifestación de gracia resucitándonos a nosotros, salvándonos y levantándonos, resucitándonos. Esto significa que nosotros somos trofeos de la gracia de Dios. Nosotros somos muestras, porque dice para mostrar en los siglos venideros. Nosotros somos un testimonio a los poderes y principados, a todas las fuerzas de las tinieblas, del triunfo de la gracia de Dios. Cuando se realiza una cirugía muy complicada con un paciente que tiene una condición muy peligrosa, y la cirugía es de alto riesgo y el paciente sobrevive y se recupera y sigue adelante para tener una vida normal, eso no es un testimonio de lo pilas que es el paciente, eso es un testimonio de lo grande que es el cirujano. O sea, nosotros no deberíamos ver al paciente y decir, ¿a qué nivel ese cuate? Este no hizo nada. Es el cirujano. Cuando se pone en libertad a un reo, eso no habla del reo, eso no habla de la grandeza o la bondad o el carácter del reo, eso habla del carácter y la bondad del juez. Por lo tanto, nuestra salvación, nuestro estatus de hijos de Dios, no habla de nuestra grandeza, de nuestro poder o de algo que nosotros hayamos ganado o merecido. Es un testamento y un trofeo de la gracia de Dios. Y así es como termina esta parte. Sí. Oiga, tengo 5 minutos más. Vamos a aprovechar los 5 minutos. Ya casi. Porque el verso 8, que es probablemente el verso más famoso de todo este pasaje, contiene 3 verdades claves. Dice, por gracia habéis sido salvos, dice. Entonces tenemos salvación, tenemos gracia. Y dice, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Por fe,
para que nadie se gloríe. Entonces tenemos salvación, tenemos gracia y tenemos fe. Salvación, como hemos hablado, es más que perdón. Salvación es liberación de la muerte, la esclavitud y la ira, de los versos 1 al 3. A ver, si quieren pongan eso, pongan la diapositiva un ratito más. Ahí está. Salvación es liberación de la muerte, la esclavitud y la ira. Gracia es la misericordia gratuita e inmerecida de Dios hacia nosotros. Y fe es la humilde confianza con la que recibimos ese regalo. Es un paquete completo. Salvación es tener libertad. Gracia es favor inmerecido. Y fe es la humilde confianza con la que recibimos ese regalo. Todo el proceso de la salvación, la iniciativa, la ejecución, todo el proceso de la salvación es por Dios y para Dios. Dios se asegura de no dejarle a la humanidad absolutamente ningún espacio para jactarse o tomar algo del crédito. Simple y sencillamente no se puede, porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Éramos totalmente incapaces. Y la salvación es muestra de la gracia y el favor y la misericordia de Dios. Pero Pablo termina con algo y vamos a saltarnos un poquito acá, pero solo quiero que veamos una última cuestión acá. Pablo ya ha hablado de salvación como liberación, como resurrección, pero en los versos, especialmente en el verso 9 y 10, Pablo comienza a utilizar palabras que se refieren a creación. Pablo dice porque somos hechura suya, creados o en Cristo Jesús, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviéramos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Hechura y creados. La palabra hechura significa obra, o también puede significar obra maestra. Yo tuve un maestro en el bíblico hace ya muchos años y él nos estaba enseñando, creo que el Nuevo Testamento, y estaba explicando la carta a los Efesios y estaba explicando esta palabra de hechura, ¿verdad? Que nosotros somos hechura suya. Y él nos dijo que esto significaba que nosotros éramos el poema de Dios. Qué romántico. Nosotros somos el poema de Dios. Y la razón por la cual él dijo esto es porque la palabra griega que se utiliza es poema. La palabra que se traduce como hechura es poema. Eso suena como poema en español, entonces tiene sentido. Nosotros somos poema de Dios. No es que no quiera ser romántico, pero no. Seguramente a Dios le gusta la poesía, pero no es eso lo que significa. La palabra poema significa hechura. Es algo que Dios hizo, es lo que significa. Entonces no nos pongamos románticos a la hora de interpretar la Biblia. Mantengámonos en lo que la Biblia realmente dice. Yo sé que es un concepto muy bonito, pero sí somos la obra maestra de Dios. Somos la joya de la corona de la creación. Entonces somos hechura y fuimos creados. Hasta ahora Pablo ha hablado de salvación en términos de resurrección, liberación y rescate. Pero la salvación también es recreación. Es ser creados de nuevo. Cuando Lázaro resucita, sigue siendo Lázaro. Cuando usted y yo resucitamos, somos personas totalmente diferentes. No es solamente resucitar un viejo cadáver. No es solamente darle vida a una persona que acababa de fallecer. Es hacer una persona totalmente nueva. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar siempre. Porque uno de los mayores enemigos de los cristianos es su pasado. El diablo constantemente intenta recordarle a los cristianos su pasado. Pero lo que tenemos que entender es de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de estar en Cristo. Ahora que nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos muertos a nuestros delitos y pecados. El día que usted aceptó a Jesús, usted tiene que entender qué fue lo que sucedió. El día que usted aceptó a Jesús, usted no se hizo evangélico. Usted no pasó de pertenecer a una religión a otra religión.
Usted no abrazó una serie de dogmas y doctrinas, no decidió que le gustaba ir a una iglesia donde aplaudían o decían aleluya o cualquier cosa por el estilo. Cuando usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, usted se murió. Eso fue lo que pasó. Usted se murió. Y la persona que ahora está viva no es la misma persona que estaba viva antes de que usted aceptara a Jesús como Señor y Salvador. Son dos personas totalmente diferentes. Entonces, muchas veces pueden ser que sean otras personas o puede ser que la voz del enemigo venga y nos diga, pero acordate cómo eras, acordate cómo vivías. Eso no fui yo. Esa persona ya murió. Yo soy diferente. No soy el mismo, solo con una nueva fachada. Yo recuerdo hace algunos años, y con esto termino, este ejemplo termino. Yo recuerdo hace algunos años que había un programa que se llamaba Extreme Makeover. No sé si alguien vio ese programa, era el programa de la infancia. Entonces agarraban, sí, rara mi infancia, pero bueno, sí, a mis papás les gustaba. Entonces, pero habían dos manifestaciones, dijo aquel, de este programa. Estaba Extreme Makeover con gente, dijo aquel, y estaba Extreme Makeover Home Edition, que eran con casas. Y entonces en ambas el concepto era básicamente igual. Agarraban a ya sea a personas o a casas que eran poco atractivas y les hacían un montón de procedimientos para volverlas más atractivas. Entonces de repente agarraban a una persona que según sus estándares no era una persona muy atractiva y entonces mandaban a su familia de vacaciones y a ella se la llevaban o a él se lo llevaban a Los Ángeles o a Miami o a algún lado y le pagaban un montón de procedimientos, le inyectaban botox y le arreglaban la nariz y le cambiaban el color de pelo y le tiraban toda su ropa fea que tenía y le compraban ropa de marca y de diseñadores y toda la cuestión. Y luego hacían una gran reunión en donde regresaba la persona de su tratamiento, de su Extreme Makeover, y estaba la familia, ¿verdad? Y todos, todos contentos. Y uno dice, wow, te miras excelente, wow, te miras fabuloso. Sí, pero es la misma persona. Igual hacían con la casa, iban a buscar su casa y toda destartalada y todo. Uno dice, yo siempre me preguntaba, ¿a qué horas van a venir a Guatemala? Decía yo, ¿a qué hora van a hacer Extreme Makeover? Shela. O sea, eso me encanta, la esperanza específicamente, ¿verdad? Yo me ofrezco de voluntario. Y entonces, porque buscaban a una familia con su casa toda destartalada y los enviaban otra vez una semana de vacaciones a Disney. Y siempre la escena era muy interesante porque la escena era que ponían un bus grandote, ¿verdad?, enfrente de la casa y les decían, ¿están listos para ver su nueva casa? Y todo, ¡woohoo! Y entonces siempre era, move that bus, muevan ese bus. Y el bus se quitaba de enfrente y ¡oh! Tenían jacuzzi, tenían para jugar boliche, tenían cancha de fútbol, tenían un montón de cosas, pantallas plasma y toda una cuestión. Es la misma casa, la misma covacha de siempre, solo que con un Extreme Makeover. Eso no es la salvación. La salvación no es un Extreme Makeover espiritual, donde Dios agarra a un pecador todo destartalado y medio lo arregla y le dice a todos, ¡tana! Pero sigo siendo el mismo pecador, solo que ahora estoy disfrazado de evangélico. Es un cambio total de adentro hacia afuera. Y no sé si se dieron cuenta de esto, pero el capítulo o el párrafo termina de la misma manera en que comienza. Dice Pablo que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Se dieron cuenta que comienza diciendo que nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados? Ahora andamos, misma palabra, en buenas obras, obras de salvación, no obras para salvación, buenas obras las cuales Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. El contraste es total, la transformación ha sido completa y total. Esa es la hermosa realidad de la salvación. Qué buenísimo. Muy bien. Gloria a Dios.